Hola, muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida el día de hoy a esta transmisión, a este webinar, en el que vamos a hablar sobre finanzas personales, dirigido también a emprendedores, junto con una invitada muy especial, ella desde Guadalajara, de México, se llama Gabriela Corcuera. Gaby es ingeniero industrial y también tiene un MBA y ella es especialista en todo lo que es planeamiento estratégico, es coach de finanzas personales y también es asesor profesional de seguros. Y para mí es un gran privilegio y es un placer poder contar con ella el día de hoy para poder darles un poco de orientaciones y luces sobre cómo manejar y administrar eficientemente nuestras finanzas. Así que ya Gaby la veo aquí conectada, la voy a invitar a la transmisión y empezamos en breve a desarrollar este tema. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias, Miguel, ¿Qué por tal? invitarme. No, es un placer tenerte aquí en esta transmisión, en este webinar. ¿Cómo Pues estás? muy bien, gracias a Dios, demostrándonos que no existen las fronteras ni las barreras, que podemos estar aquí desde Perú y México como países hermanos, ¿no? Eso me emociona muchísimo. Así es. No, la verdad es que para mí es una alegría muy grande y quería empezar esta transmisión contándole un poquito a las personas que se van conectando que pueden dejarnos sus comentarios aquí en la línea de los comentarios y nosotros podemos resolver las inquietudes o las dudas que puedan tener al respecto. Yo quería empezar, Gaby, preguntándote primero, quisiera que me cuentes un poquito también y que le cuentes a los espectadores dentro de esta hora que vamos a desarrollar este webinar, que pudieras contarles un poquito resumidamente a los seguidores sobre tu experiencia en el sector financiero. Bueno, yo soy, como comentaba, soy ingeniera industrial y tengo un máster en administración de empresas. Entonces, a lo largo de mi carrera, yo he ido, la especialidad que he ido desarrollando es la planeación estratégica, ¿no? Que es la capacidad de planear y poderte adelantar a estos cambios o anticiparte en diferentes escenarios para la correcta toma de decisiones y sobre todo en el enfoque de la importancia que es el cash flow o el flujo de caja, ¿no? Entonces, eh, esto es me apasiona, me mueve y lo he ido llevando, lo he ido puliendo y lo he ido modificando a llevarlo a las finanzas personales, ¿no? Una de las grandes interrogantes que he tenido es por qué nos preparamos tanto para administrar y llevar las finanzas hacia grandes empresas o hacia los demás, pero cuando se trata de nosotros, pues ¿qué pasa? Que no lo llevamos como nos enseñaron o como creíamos que lo teníamos que llevar. Entonces esto ha hecho, me ha ido abriendo el camino a que a través de esta cultura de llevar un control de finanzas, a estudiar cada vez más los comportamientos, las creencias, las cadenas que nos hacen estancarnos y que no van en sintonía con lo que queremos. Entonces, aunado, como bien decías, yo también soy, bueno, soy consultora también de planeación patrimonial, que significa que es llevar la planeación estratégica a las diferentes etapas por las que pasamos, ¿no? Que, por ejemplo, se me hace súper interesante. Yo tengo 39 años y tú acabas de cumplir 26. Entonces es como una brecha, pues es un bastante tiempo, ¿no? En diferentes cambios, pero al final de cuentas todos estamos hoy frente a una pandemia, ¿no? Este, y, eh, y con el tema de los seguros, pues los seguros, al final de cuentas, son instrumentos financieros que los utilizo para soportar todo un sistema financiero para que si llega a pasar un imprevisto, que en la vida está llena de imprevistos, que no nos pase, que no nos detengamos en el camino para seguir
llegando al lado donde, a la meta o al objetivo o a lo que se tenía planeado, ¿no? Excelente. Yo quería empezar justamente preguntándote qué tan diferente es manejar las finanzas de una empresa con manejar las finanzas personales. ¿Cuáles crees tú que son los principales detalles, áreas o características en las que varía este tipo de manejo? Mira, el primer factor es la parte emocional, el tema de las creencias. Porque cuando tú trabajas para una empresa, eh, hay como una línea, hay una directriz, muchos empiezas a trabajar con un jefe, bajo una línea, ¿no? Con una estructura de que te mueves de aquí a aquí, entonces como que no hay mucho campo para las emociones, ¿no? Ujú. Y con el tema de nosotros, desde cuando lo mandamos todo eso, ese mecanismo financiero y le ponemos un nombre que es mi yo, hacia mí, hacia qué quiero en mi vida, entra toda esta parte de emociones. Y hay algo que determina muchísimo y nos condiciona, que son las creencias que tenemos referente al dinero. Cómo vivimos en nuestra primera infancia de los 0 a los 8 años, cómo se relacionaban nuestros papás con el dinero, qué hacían con el dinero, eran fuentes de conflicto o no, o tíos, o historias de que mi tío se quedó en bancarrota cuando, o hay miles de historias que rodean a nuestras familias, tanto buenas como malas. Entonces esto Ujú. empieza a ser como esta condición empieza a crear como esta condición de lo que tú crees que es. Y es el primer impedimento objetivo, porque al final de cuentas las finanzas son números, ¿no? Son sumas y restas, y queremos que sean multiplicaciones, pero se quedan a veces en esta parte de restas, ¿no? Ujú. Eh, y pasa que al final de cuentas, todas estas creencias hacen que nos pongamos como unos lentes oscuros y nos impidan ver la realidad con objetividad. No sé Ujú. si me estoy dando a entender. Sí, claro que sí. ¿Te Y suena? pasa mucho de que crecemos nosotros con un tema de juicio nublado, con paradigmas, con cosas también que se nos van enseñando en la escuela, en nuestra familia. Y yo creo que básicamente para hablar de finanzas personales, antes tendríamos que hablar de lo que es la educación financiera, ¿no crees? Y yo quería justamente preguntarte, ¿dónde empieza la educación financiera? Yo creo que, y de hecho esta es como la misión de llevar esta transmisión, de empezar a llevar esta educación. Y no por el tema trillado de que ahorita vas a ver muchísimos webinars o muchísimos libros que hablan de alcanza tu libertad financiera, ten dinero y te va a hacer feliz. Y no, yo la verdad, yo lo que quiero es transmitirlo, pero desde una experiencia, desde lo que yo vivo a través de mis clientes de diferentes etapas, desde, ¿cómo les llaman? Los chicos centennials, ¿no? Luego está y literal yo me agarro en los millennials porque yo soy de diciembre del 80. Entonces, Estás ahí nomás, bisagra. exacto, trabajo me ha permitido ver como la película desde personas que tienen 80 años, con los hubiera, Ujú. ¿no? Con padres de familia o personas ya de la tercera edad que se quedaron, que están atrapados de cierta forma o tienen como, no se sienten tan libres de estar viviendo su vida por los hubieras, ¿no? Cosa que me parece triste, ¿no? Porque siempre todo tiene una razón de ser, ¿no? Pero Claro. si tú hubieras llegado antes, o también veo, por ejemplo, personas de 50 años que están empezando a tener esta conciencia de que es muy probable que exista su futuro. No que exista Ujú. su futuro, el futuro es hoy, en un minuto, pero que exista esta persona que es muy probable que cumpla 60, 65 años, 80 años, 90 años, ¿no?
y veo personas de mi edad, de 40 años, que lo mismo que ganan. Entonces esto me ha llevado, y también, por ejemplo, a chavos de 30 años que están emprendedores, con este tema de voy a emprender y quiero, como es que está muy de moda la palabra emprendimiento, que de hecho es como lo que estábamos invitando de finanzas personales para emprendedores, ¿no? Ujú. Veía, por ejemplo, los emprendedores, la ilusión, pero pasan 5 años y ya no llegaron a convertirse En empresarios. a que este emprendimiento no se convierta en una empresa, ¿no? Ujú. Y veo la generación de los 20 a los 30, ¿no? Con muchísima tecnología padrísima, que es la tecnología se tiene que utilizar a favor, pero ahí es donde quiero sembrar las semillitas, ¿no? Porque ahí viene la educación, desde que empiezas a generar tu primer ingreso, tu primer sueldo, ¿qué hacer con él? Entonces ahí quisiera como que regresarme, lo que decía de los hubieras, a mí me hubiera encantado regresar el tiempo en la parte financiera, de lo demás no me arrepiento, que quede claro, pero en estas decisiones que corrían en mí, creo que hubiera podido aprovechar muchísimo más y ser más consciente de qué hacía con el, con el fruto de mi trabajo. Y creo Ok, que si tomado esas mejores decisiones, hoy podría tener esta parte de, no libertad financiera, sino que, porque la libertad ya la poseo, ya la tengo, ¿no? Eso creo que quiero que quede muy claro. La libertad no se gana, no se alcanza, sino ya se tiene. Pero sí, el explorar me hubiera dado, podría haber explorado mucho más posibilidades y podría haber construido cosas muy distintas que ahorita estoy construyendo. Eso sí, que quede muy claro también que estoy construyendo la realidad que quiero que, y, que, y que tengo y que Dios quiere que esta realidad, ¿no? Pero ahora, si me permites, Gaby, yo quería justamente reforzar el tema ahí de la educación financiera antes de pasar ya a las recomendaciones y a ver de qué manera podemos gestionar el dinero. Yo quería consultarte cuáles crees tú, desde tu experiencia, que son estas principales ideas limitantes o paradigmas que se van instalando desde nuestra edad temprana, cuando estamos en el colegio o cuando estamos en la familia, que justamente generan un tipo de reacción, un cambio en nuestro comportamiento y en nuestra forma de también manejar nuestras finanzas. hablando del tema de las Ujú. que uno es que el dinero es de los papás, puede ser uno, Ok. ¿no? Cuando estamos a una edad, que hacemos berrinches unos, otros no, pero papá para el dulce, papá o mamá, y también, ojo, hay muchísimas creencias alrededor de el tema del dinero, de, no sé, de necesito un hijo le pide a su mamá, le dice, no, dile a tu papá. No sé si... Ok, como que el papá es el jefe del hogar y él es el que administra la plata. entonces, por ejemplo, me he topado con muchas mujeres que inmediatamente les llega dinero a su vida, ¿no? Y ese momento que les llega tienen la necesidad de gastarlo. Entonces, Como que les quema el dinero en las manos. Tienen que usarlo para algo. como eran la tarea de que, a ver, entre más rápido lo desaparezca, eres más fregón, ¿sabes? O sea, te va a dar un premio. Y entonces, esas son como una de las creencias. Otra de las creencias es que no me dejarás mentir, como que se tiene una percepción, como que no hay una definición muy clara. Para muchos el dinero es muchas cosas, porque es una cosa, ¿no? Ujú, A fin de cuentas, tú me sacas un billetito peruano y yo te saco un billetito mexicano y no ujú. tiene diferencia si lo ves, o sea, al final de cuentas es papel y metal, ¿verdad?
pero el Así valor que es. tú eso y lo que tú puedes comprar con eso es muy diferente a lo que yo, el valor, puede ser muy diferente al valor que yo le doy o lo que yo quiero comprar con eso. Entonces, al Ok. final de cuentas, Ujú. esto ha hecho que desde el mismo valor desde el mismo concepto que se tiene o el mismo valor que se le da al dinero, puede llegar a ser, pueden ser cadenas incluso de civilizaciones de países, simplemente por estar en desacuerdo de que esto para mí vale más y esto para mí vale menos. Lo vemos con el tipo de cambio, ¿no? Se relaciona que un país es mucho más fuerte por su moneda. Por su moneda, claro. Bueno, no sé si a ti te pasa, pero hasta te imaginas casi, casi de qué están vestidos, ¿no? Y luego, no sé si, bueno, a mí me pasaba que tuve la oportunidad de estudiar un año cuando estaba chica en Boston, ¿no? Que es de Ujú. las 13 colonias, me decían mis compañeras, oye, en México, bueno, te estoy hablando en ya no voy a decir en qué año, pero bueno, 1993, que no había internet ni nada No, no había de nacido todavía. oye, México, Te usan escucho un poco ropa entrecortado, Gaby. ¿De repente ah, puedes mejorar tu señal? allá, Ahora sí. ¿sí? Que me decían, en México utilizan ropa como esta, así, y eso que todavía ni siquiera se abría el Tratado de Libre Comercio, ¿sabes? Pero eran como estas, y lo vemos hoy en día con los temas que se están presentando con el racismo, que ya son otros temas, pero el dinero, Ujú. se tienen como diferentes, uno del dinero que te da estatus, ¿no? Que Ok. te da imagen, que puedes comprar el poder y puedes comprar a la otra persona, ¿no? Lo vemos con el tema de la corrupción en Latinoamérica, ¿no? Ujú. Lo vemos el valor también del poder del dinero a veces no a veces, hay muchísimos casos de violencia intrafamiliar por temas de dinero. Claro. ¿Quién es más poderoso? ¿El que provee o el que cuida la casa? ¿No? El que cuida a los hijos. ¿Quién es el que tiene? Digo, y esto nos da para platicar muchísimas horas, pero bueno, no sé si ya te conté que me preguntaste. Sí, claro que sí, claro que sí. Y bueno, para entrar un poco en el tema con los emprendedores, y ya hemos hecho esta clasificación de cómo manejar las finanzas personales a nivel individual y también a nivel de empresas. Pero ¿qué sucede, Gaby, cuando, por ejemplo, tenemos un amigo emprendedor que justamente motivado con ese deseo de poder tener un negocio propio, invierte su dinero para poder generar una actividad empresarial? ¿Cómo podríamos ayudarle a este amigo que recién está empezando a poder organizar justamente sus finanzas para poder administrar este negocio? Mira, primero, por ejemplo, por ejemplo, si tienes una idea, un joven tiene una idea de quiero hacer algo, pero no sé de dónde sacar los recursos, ¿no? Mi Ujú. idea es muy buena, normalmente uno se enamora de la idea, pero cuando estás buscando inversionistas o quien apoye tu proyecto, pues a lo mejor te das cuenta que no es tan buena idea, ¿no? Pero hay una que dice Friends, Fools and Family. Amigos, familia y tontos, ¿no? O despistados, ¿no? Muchos negocios, de los negocios más importantes en el mundo, son así. Los primeros, y no sé si escuchas de que empiezan en la cochera de su casa. Aquí, por Sí, ejemplo, claro. hay una empresaria muy exitosa que se llama Marisa Lazo, que tiene pastelerías y literal, empezó haciendo pasteles en la cochera digo, en su casa y así, hasta que ya tiene, no digo los números de sucursales, pero son muchísimas, para no mentir. Pero bueno, en el tema del emprendimiento, uno de los principales errores que veo que se cometen en el tema de emprender y de convertirte en empresario, de entrada son dos enfoques, dos visiones muy distintas, porque emprendedor
lo veo como una aventura, como voy a probar si mi idea funciona, al cabo no pierdo nada y no quiero trabajar para otros, yo quiero trabajar para mí. Y el emprender no necesariamente, el decirte que vas a emprender un negocio no necesariamente garantiza que vayas a ser exitoso, ¿no? Lo que garantiza que vas a ser exitoso, que ahí es donde donde veo que muchos de los negocios se quedan truncos, es que el principal error de un emprendedor es no llevar una planeación estratégica, hacer Ujú. un business plan, ¿sí? Ok. Que primero tener un business plan, hacia qué va Ujú. dirigido mi mercado, cuánto me va a costar, a cuánto voy a vender mi producto, quiénes son mis principales competidores, hacer un FODA de las fortalezas, oportunidades, debilidades y presiones del mercado, que eso te permite ver pues dónde está parado tu proyecto y desde ahí decides emprenderlo o volvértelo a plantear o a lo mejor no es el momento indicado, ¿no? Segundo, es llevar este control desde un principio, desde que comienza el proyecto, no mezclar tus finanzas, tus gastos personales, porque si de por sí nos cuesta trabajo administrar nuestros recursos y ya nos dimos cuenta que cuando se administra un negocio somos más ordenados, entonces Ujú. no hay que llevar esta parte que no tenemos dominada, controlada al 100, empezar a enfermar un negocio nuevo con estas creencias o herramientas que no nos han servido en nuestra vida, algo nuevo. Entonces, yo veo un negocio como literal como un bebé que, Ujú. que lo vas como va a ir creciendo, va a pasar por diferentes etapas financieras, porque esto nos corresponde ahorita hablar de las finanzas, pero va a empezar a que está probado que un negocio empieza como que se convierte en empresa a los 5 años, ¿no? Y hay muchas Ujú. historias que dicen, uy, mi negocio fue exitoso hasta que pasaron 8 años, ¿no? Pero el éxito es empezar a administrarlo desde un principio como si fuera la empresa más importante, porque te la estás jugando, ¿no? Estás poniendo a prueba tus sueños, tus conocimientos, te estás retando a ti mismo, estás saliendo de una zona de confort que se me hace súper valiosa. Y si te lo tomas así, que ya es empezarte a poner con la piel de un empresario desde el principio. Entonces, ¿Cómo son puede como... un emprendedor, perdóname, Gaby, quería Ah, justamente preguntarte cómo es que un emprendedor puede eh, organizar el dinero de tal manera de que lo que le ingrese como producto de sus esfuerzos comerciales pueda gestionar tanto su vida personal como su propio negocio, cuando tiene la misma fuente de ingreso para estas dos categorías. mira, eh, puede sonar fácil, pero el primer elemento es disciplina. Entonces Ok. es literal ver en tus ingresos, en cuanto se trata del negocio, mis ingresos, mis egresos y como el estado de resultados, ¿no? O sea, literal, Ujú. cuál es el estado de resultados a corto plazo y luego echarte un clavado, tomarte el tiempo, porque así como uno va con el nutriólogo, con el psicólogo, con todas estas personas que nos ayudan a crecer, te tienes que tomar el tiempo de saber cuánto vas a gastar, cuánto cuesta tu vida y cuánto necesitas a partir de eso, cuánto necesitas que dé el negocio, ¿sí? Porque Ujú. también no le vas a estar Correcto. pidiendo peras cuando apenas está el arbolito así, cuando acabas de sembrar la semilla y ya le estás pidiendo peras, pues no, los negocios van teniendo como esta etapa y sí recomiendo a a los emprendedores que para Ujú. poder, cuando emprendan un negocio, tengan un backup, tengan un ahorro, ¿sí? Ujú. Para que no tengan miedo a la hora de emprender, porque muchas personas o muchos jóvenes, por no seguir con este tema de trabajar para alguien,
que me parece, no lo juzgo, pero estás aprendiendo de alguien que ya la hizo y cómo la hizo y por qué sigue ahí después de muchos años. Entonces, algo le tenemos que aprender a esas personas. Entonces, y aparte tienes este sueldo, ir haciendo un ahorro para poder emprender. Y ya que tengas, eh, yo creo que un mínimo, un año de ahorro, te puedas soltar del sueldo fijo que tienes. Mínimo ¿Cuál un es la año, ¿eh? fórmula del ahorro? Y la fórmula del ahorro, Gaby, ¿cómo podemos ayudar a que un emprendedor o a un profesional independiente se cultive a sí mismo en el hábito del ahorro? Mira, el ahorro en sí es súper cultural. Y ahí nos lleva de desventaja. En Latinoamérica vamos en desventaja en muchos... No, porque dices que no. En ¿Y rojo, en Perú sí? en rojo. Estamos en rojo. Bueno, pues allá yo creo que es algo que he visto en Latinoamérica y eso viene, lo que te decía de las creencias, creo que si como papás educamos también en valores y toda esta parte a que los niños no se caigan y demás, tenemos que empezar a Ujú. educar esta parte financiera, hacer conciencia de que el dinero no es un fin, pero es un vehículo, ¿no? Para No es poder un alcanzar nuestros objetivos. para poder alcanzar los objetivos. Y en este tema de la fórmula del ahorro es primero saber, acabas de decir algo importantísimo, ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son nuestros para qué? ¿No? Ujú. ¿Por qué te levantas? ¿Por qué vas a trabajar todos los días a, al mismo trabajo desde las 8 de la mañana? Y ni siquiera te gusta. Digo, en mi caso me apasiona, gracias a Dios, pero hay muchísimas personas que están atrapadas en empresas transnacionales simplemente por las prestaciones. Y por la ¿Sí? estabilidad también que eso te genera, ¿no? Las utilidades. Sí, pero ya sin meterme en esos temas, la clave del ahorro es ahorrar. El concepto primero del ahorro es apartar de un dinero antes de gastártelo. O sea, te entra el dinero y haces tu ahorro. No lo tocas, no te lo gastas, lo pones en un instrumento financiero o es muy clásico en el cochinito, ¿no? Se cree. Por eso En la alcancía. en la alcancía, pero tampoco es una idea de ahorro equivocadísima. Porque si tú dejas hay gente que ahorra abajo del colchón, que no nos oigan los ladrones, pero, o en los cochinitos, o adentro de un libro, o así, bueno, no sé, donde sea. Sí, Pero ¿qué pasa con ese dinero que está estancado ahí? está estancado, claro. Y está perdiendo valor, ¿no? En el tiempo. El dinero pierde valor en el tiempo y cuando tú tenías si es que tenías un objetivo, no sé, de ir a un viaje, pues te vas a dar cuenta que los vuelos de avión o lo que querías tener, pues ya está lo doble de caro. Ujú. Entonces, de ahí viene la educación financiera. Y en concretamente el ahorro yo les recomiendo para jóvenes y sobre todo los que son emprendedores, no tienen opción, chicos. No tenemos opción. Y para los que somos independientes, empresarios independientes, tenemos que ahorrar. Nadie más nos va a cachar. Nadie. Ni en ninguna parte del mundo. Bueno, hay unos países que tienen muy buenos sistemas de pensiones, pero bueno, aquí en México, I'm so sorry. El retiro es el 26% del último sueldo. O sea, a los 65 años, normalmente que estás en la línea de, de crecimiento eh, financiero, eh, vas a vivir con el 25%, si es que nada más te atienes a ese instrumento. Entonces, ahorren mínimo el 10% de lo que ganan, sí o sí. O sea, es Ok. como
clave. 10%. Mínimo el 10%. Mínimo. Excelente. El mínimo el 10% para un instrumento en largo plazo, que no lo vas a Ujú, tocar por un cierto tiempo, y ujú, otro 10% ir ahorrando para que esa bolsita vaya convirtiendo, te vas dando escaloncitos en el tema de inversiones y vas convirtiendo otro 10% en inversiones para que lo puedas ujú. invirtiendo. De acuerdo. Ahora, yo quería hacerte una consulta. ¿De qué manera podemos invertir nuestro dinero justamente para poder generar rentabilidad? Una vez que ya tenemos este ahorro en un depósito, por ejemplo, a largo plazo o a Mira, plazo fijo. ¿en qué instrumentos? En un depósito a plazo fijo, por ejemplo. Este dinero que hemos depositado en una cuenta ha generado su rentabilidad en un periodo determinado. Ahora, ¿qué hacemos con ese dinero? Invertimos nuestro dinero en uno de estos instrumentos para generar rentabilidad, pero ¿lo usamos para comprar cosas o podríamos aquí ya empezar a hablar de este concepto tan marketeado como lo que es el ingreso pasivo? Utilizamos el dinero para invertir en otras variantes o en otras opciones que nos puedan generar rentabilidad. ¿Diversificamos ese dinero en otros negocios? Pues mira, creo que este tema, y sí hablas mucho sí está muy trillado el tema de ingresos pasivos, pero no porque lo escuchemos mucho quiera decir que esté mal. Todo depende de del objetivo de cada quien. Porque ingresos pasivos, ahorita en la pandemia estamos viendo cómo por tener un solo ingreso pasivo y no tener un ahorro, no tener un plan Ujú, de inversión o de ahorro, tristemente, la pandemia es un reflejo de una realidad mundial, digo, es mundial, pero es un reflejo de las decisiones que tomamos con el dinero. Entonces, muchas personas que no ahorraban y al día de hoy se quedaron sin empleo, si regresara el tiempo y les dijera, ahí viene una pandemia, o te vas a hacer viejito algún día, ¿no? Hay una se meme ponen todos a te vas a ahorrar. hacer viejito, sí, o sea, nos vamos a hacer viejitos. Y no vas a tener dinero, nadie que te dé dinero, ni vas a estar trabajando, a menos de que seas No, empresario. y vas a tener que recurrir a las tarjetas de crédito, a endeudarte y etcétera, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que entonces, está sucediendo ahorita? exacto, pero ahorita, terminando el tema de los ingresos pasivos, sí creo que tenemos que estar diversificando el dinero. O sea, por ejemplo, nuestro trabajo es como un cajero automático. Padrísimo, y sobre todo cuando eres empleado, cada quincena o cada semana dinero, no tienes riesgo y lo que le inviertes Ujú, están comprando tu valiosísimas habilidades, talentos y tiempo, ¿sí? Porque ujú. tú perteneces de un horario a un horario y tienes que entregar resultados. Pero entonces, tenemos que empezar a diversificar en instrumentos como, por ejemplo, no necesariamente tienes que emprender otro negocio, porque si emprendes un negocio y estás trabajando y ni siquiera tienes tan claro y lo haces por hacerlo, pues ni bien aquí ni bien acá. Lo más seguro es que o que te corran y que truenes, ¿no? Por eso Claro digo que que sí. depende de este tema yo le llamo money makers, tiene que ver con los objetivos que tú tienes. Porque, por ejemplo, si yo tengo 22 años y estoy empezando a recibir mi primer sueldo, estoy aprendiendo de los que ya saben, estoy desarrollando, pues, estoy poniendo en práctica lo que me enseñaron en la universidad, ¿no? Porque sabemos que mucho de lo que se aprende es en la calle ya. Y estoy Ujú. aprendiendo, estoy desarrollando, estoy haciendo que yo valga, que mis conocimientos yo pueda cobrar más con el tiempo, ¿no? O sea, me estoy rentabilizando. Entonces, ¿qué pasa? Que para esa edad yo no recomiendo estar diversificando en ese momento, estar pensando, sí ir teniendo esta semilla, sí tener esta semilla, pero cuando tengas como esta etapa como un poco, eh, como que estés más claro, ¿sí? De acuerdo. Y, y qué más, y del tema pues, del endurismo,
pues sí hay diferentes etapas y el tema de los money makers no se tienen que hacer por hacer, sino solo si tienes claro. Eh, por ejemplo, también tengo un negocio que se llama Baby Vintage, que no tiene nada que ver con la parte financiera, que mi hermana es mi Ujú. socia, pero he aplicado todas estas herramientas y es otra fuente de ingresos, ¿no? Y no compite con lo que estoy haciendo, sino que me ha enseñado muchísimo. He aprendido a rentabilizarlo y no lo solté hasta que ya estuviera lo suficientemente maduro, porque hablábamos de Ujú. las etapas de los negocios, para emprender y atreverme a hacer otras cosas. Perfecto, eso está muy bien. Y es una forma también de tener orden con lo que estás haciendo. Sí, y lo que quiero decirte es que no nos compremos todo lo que leamos. O sea, hay miles de libros que hablan ahorita sobre la cultura financiera, sobre la libertad financiera, sobre, ¿cómo se llama? Esta parte de ingresos pasivos, que se me hace padrísimo que se toquen estos temas, porque el dinero es un tabú, ¿no? Es como, ay, no, qué mal educado, ¿no? O sea, o qué le pasa, o qué persona tan interesada. Hay muchos juicios alrededor de esto, pero todos estos conocimientos que están girando hoy por hoy, los puedes utilizar a tu favor, siendo consciente de qué quieres. ¿Qué Y hay quieres? una corriente muy ¿Cuánto quieres? fuerte, ¿Mande? hay una corriente muy fuerte respecto a estas maneras de poder gestionar el dinero, ¿no? Que si no alcanzas la libertad financiera, no vas a poder ser un ser exitoso, no vas a poder trascender en tu tiempo, no vas a poder ser ese líder empresarial que la gente tiene que admirar y reconocer. Entonces, la gente se llena de frustración, la gente se llena de angustia y comete muchos errores, ¿no? Porque salen estos gurúes, ¿no? Vendiéndote esos best sellers, ¿no? Que están hoy día muy sonados en el mercado, diciéndote que qué cosa tienes que hacer con el dinero, que tienes que invertir aquí y allá, instrumentos financieros, que tienes que invertir en la bolsa, que tienes que invertir en situaciones que a lo mejor tú no conoces tampoco ni estás preparado, pero como estás influenciado por estas ideologías, en esta manera de poder gestionar el dinero, terminas cometiendo muchos errores y terminas también perdiendo el dinero que con mucho esfuerzo te ha costado conseguir. Sí, mira, ahorita me gustaría tocar un tema que, que por eso me gusta que haya más información y se hable más al respecto, porque antes no se hablaba del dinero, ¿no? Era mal visto y ahora hay un exceso de información, como siempre Ujú. pasa. Pero, ¿cómo se llama? Eh, como está tan expuesto, ahorita ya hay tanta información, ya hay más claridad del que, no sé, qué, dónde está las ataduras o qué nos esclaviza, por ejemplo. Eh, con esto me gustaría que si alguien está escuchando este audio, ¿no? Que lo van a escuchar, ahora No, y sí, que nos dejen los comentarios ahí, la gente que está conectada ahorita en la transmisión, déjenos sus preguntas. así es. Y por ejemplo, hay una de las esclavitudes, cadenas que causan las tarjetas de crédito. Dan, me da muchísima. Uh, Esto quisiera así hacer como casi una manifestación, ¿no? O hacer algo más, gritarlo, llevar un micrófono o los que están pidiendo créditos también. ¿Qué Eh, hacemos, Gaby, con las tarjetas de crédito? ¿Cuántas tenemos que tener? ¿O no tenemos que tener ninguna? bueno, si no sabes usarlas, no tengas ninguna. Eso clarísimo. Segundo, Ujú. el tema, las tarjetas de crédito son buenas si las sabes utilizar. Son muy buenas porque te dan puntos. Hay personas que viajan con los puntos, pero saben Ujú. utilizarlas y saben cuándo es su fecha de corte, fecha límite de pago, qué tipo de tarjeta, si la anualidad. He escuchado miles de veces de que, uy, ya iba al corriente mi tarjeta y ayer me llegó que 5,000 pesos. Y La yo, pero es membresía. un American Express, ¿no? Así como hay marcas de coches y hay unos que cuestan tanto y son
para llevar las mamamóviles, o hay otros que son deportivos, o hay de carreras, o todo esto. Las tarjetas de crédito también tienen un tipo de mercado, un segmento de mercado, un nicho. Y hoy las que más me preocupan, Miguel, ¿sabes cuáles son? Las que les ofrecen a los chicos, a los chavos en las universidades. Oh, Te sí. ponen stands en las universidades y aparte te dicen que te van a regalar 10,000 pesos o 5,000 pesos en alguna tienda departamental. Y aparte, Ujú. los que te ofrecen esas tarjetas te dicen, pero no te preocupes, en un año la cancelas. O sea, yo nomás me quiero, a mí me pasó con uno en un centro comercial y no te preocupes, la cancelas, así yo ya me gano mi comisioncita. Y yo, no puede ser. Pero ¿qué pasa? Estos chicos que me parece increíble que las universidades estén regalando estos plásticos, porque literalmente venden que es una libertad, que están agarrando, están abriendo la llave para comprar lo No, que se les es una cuestión de estatus también, ¿no? Decirle, la llave. oye, yo tengo la capacidad de poder comprar lo que quiera porque me dan el crédito, ¿no? Mira, y tú que eres experto en marketing, no me dejarás mentir, por ejemplo, las apps, y aparte, para comprar las cosas, pues necesitas tarjeta de crédito en muchas cosas en el Sí, mundo claro. virtual. Y, por ejemplo, si te metes a Spotify y no compras la suscripción mensual ilimitada, ¿qué te dice el mensaje? Es increíble lo que te dice. Te dice que no ten el control, de que tú cambies la música. Renueva por $1 por 3 meses. 0,99 centavos de dólar. Que parece que no es nada, pero obviamente te enganchan para poder utilizar tu información y también poder ofrecerte otras cosas, ¿no? Sí, y por ejemplo, estos chicos que están endeudados desde la universidad, pues obviamente se les va de las manos porque tienen una mala conceptualización de que pagando el mínimo, pues vas a llegar a pagar una vez. Y eso es ir, No, y es peor. Es dime cómo, ponerse la soga al cuello, Gaby. ¿eh? Es ponerse la soga al cuello, hacer el pago mínimo de las tarjetas. Ponerse la soga al cuello y es una carrera, es un maratón que no tiene fin. Que nunca acabas. Que nunca acabas. Y yo ya lo experimenté, por eso se los digo. Yo no soy en la perfección financiera, porque a veces los errores que se te presentan en la vida son para algo más grande, ¿me entiendes? O sea, y como yo ya lo viví, no quiero que todos lo vivan. Y lo que sí estoy viendo es que lo están viviendo. El otro día estuve con una chica y su cara cambió cuando le dije, yo te puedo ayudar. Esto pide una reestructura de crédito. ¿Cómo se puede? Sí se puede. Siéntate a dialogar con el banco. El banco ya le pagaste esos zapatos que te compraste o lo que sea, se lo pagaste no una, 10 veces. Sí. O sea, nomás que tú firmaste un contrato con unas letras chiquitas que no te decía que el famoso CAT, que es la tasa anual, que lo que no te fijaste es Ujú. que tus zapatos te van a costar lo triple o 4 veces o 10 veces, ¿no? Y entonces ahorita, para dar muy claro, ahorita en el tema de la pandemia, no utilicen las tarjetas de crédito para tapar un hoyo. O sea, esto no, Eso. Los carruseles también, estos famosos carruseles, que utilizas una tarjeta de crédito para pagar la otra tarjeta de crédito y sacas de un lado para poner en el otro lado, pero terminas endeudándote. Igual. híjole, exacto, eso yo he visto en mis sesiones y por el tema de creencias, Eso le decimos carrusel aquí en el Perú. carrusel. Utilizar el crédito de una tarjeta para pagar la deuda de la otra tarjeta. Eso. Entonces yo, por ejemplo, en mis sesiones que hago de coaching, de diagnóstico, un check-up financiero, ayudo a las Ujú. personas a diseñar una estrategia de cómo no convertir en un carrusel, cómo ir eliminando deuda con deuda, ¿no? Y para que no sigan cometiendo malas tomas de decisiones hasta que esto sea desproporcional. Incluso pueden ser síntomas de enfermedades, divorcios,
eh, insomnio, no sé, se pueden convertir en unas cadenas tales que permitas que te roben la paz, ¿no? ¿Y por qué? No, Porque hasta matrimonios se destruyen por esto. sí, ¿cuántos matrimonios o cuántas relaciones? O sea, porque para que te den una tarjeta tienes que decir, dar un teléfono de alguien que Sí. te recomiende y le hablan a esa persona va a hablar maravillas de ti, pero ¿qué creen? Esa persona le van a hablar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, todo Ya el tiempo. ingresó a la base de datos. Exactamente. Entonces, esto mal utilizado causa tristezas, ansiedades, y cuando puede ser algo tan padre que puedes hacer que trabaje para ti. Y es un tema de educación financiera. A todo universitario en el primer semestre, creo que debe de ser una materia forzosa y obligatoria. ¿Por qué? Porque el otro día, fíjate, en una sesión, haciendo este diagnóstico, una chica se dio cuenta que, que al sistema financiero le da, no sé cuántos sean pesos, pero allá en España, allá en Perú, 1.500 Ujú. pesos, así como si, le digo, ¿te das cuenta cuánto tiempo llevas dándole al sistema financiero 1.500 pesos? Me dice, no, ya lo daba como por hecho en mi vida. Y yo, pero no sabes si tú me das esos 1.500 y lo meto a un instrumento financiero con una tasa de rendimiento y lo dejo a largo plazo, se van a convertir en millones de pesos. Son como Entonces, 275 soles la ah, conversión. y allá que te compras con 260, te alcanzas a Con comprar un super, 275 soles puedes comprarte un par de zapatillas. y en canasta básica, por ejemplo, un super, eh, Te alcanza para comprar una semana de víveres aproximadamente. ah, y ahora imagínate ahorita con la crisis y el hambre que está en los países, imagínate Oh, terrible. tirando un supermercado a la basura, ¡pum! Todos los días, digo una vez al mes, Oye, tirarlo. Gaby, ¿cómo ves esto de hacer las compras ahora por internet? En Amazon, en todos estos aplicativos que te llevan las cosas a la puerta de tu casa. Creo que puede ser en estos momentos, muchas personas lo pueden utilizar para como un tema emocional, Ujú, tener conciencia de cuánto, primero si lo necesitas o no, porque ujú. muchas personas, al menos en el edificio de Amazon y de Mercado Libre Que, y así, que llegan no, y que no vean que no vean esta transmisión, si no te van no, porque te no van a sé quiénes criticar. son, no, pero es un decir, o sea, en mis sesiones me dicen, es que a mí me No, claro, encanta claro. comprar en Amazon, porque aparte siento que me estoy dando un regalo y que me va a llegar cuando quiero cuando ya me dicen que me va a llegar, y entonces las personas confunden que están recibiendo una emoción, un apapacho a través de algo que realmente a lo mejor no necesitaban, y a lo mejor hasta se están endeudando por tener esta emoción de tener, ¿no? Da una como que Una genera sensación de seguridad, de un efecto seguridad y de placebo. control. Exacto. Como un control, como que nosotros estamos a cargo. Si el mundo no podemos salir al mundo, entonces el mundo viene a mí. Que te digo, yo no digo que no esté mal, al revés, qué padre, porque es una forma hoy en la pandemia de que muchos negocios que están cerrados se han reinventado a través de estos medios y cubren estas necesidades de estas personas, ¿no? Y llegan a la puerta de tu casa sin tenerte que arriesgar, ¿no? Entonces, eso está bien aprovechado. Pero aquí yo sí recomendaría, antes de que le des clic, que seas consciente si lo estás haciendo por compulsión, por control o porque realmente lo necesitas. Hay una frase que te compartí en la mañana que dice que compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente que no conocemos.
Y Wow, qué ahora, yo justamente te quería preguntar, ¿cómo un emprendedor puede organizar de una forma eficiente su dinero para invertir en aquello que vale la pena y en aquello que no? ¿Qué es lo que vale la como pena emprendedor. realmente para un emprendedor y qué es lo que realmente es algo que sí podría de repente darse una licencia o podría utilizar ese dinero para darse un gustito, pero en qué porcentaje y en qué medida? Pues mira, si estás hablando de este emprendedor que hablábamos, que ya tiene esta conciencia de que ya separó lo que es suyo y lo que es del negocio, porque ahí, número uno, si mezclas las cosas, muy difícil que el negocio va a crecer, ¿sí? Pero si tú ya tienes esta claridad, si ya eres emprendedor y estás llevando esta disciplina, hay muchísimas apps eh, em, que ya llevan, que puedes llevar un presupuesto. Sí No, recomiendo, perfecto. sí recomiendo, por ejemplo, hay alguna de los libros de best sellers que me gustan, que tienen un mecanismo, una metodología financiera, porque ya no está inventado, no es que alguien esté descubriendo, pero casi todos los demás libros le copian a esta metodología que me parece Ujú. muy, muy coherente y que muy de aplicar para hacer que tu dinero vaya creciendo, porque es como una semillita que tienes que estar pensando. El sistema judío tiene como esto muy claro, no sé, tienen una educación de esta semillita para que crezca, lo tienen como muy claro, ¿no? Este, ¿Cuál es y este por libro, ejemplo, Gaby, que nos mencionas? se llama, el autor es T. Harvey Eker, ¿lo has escuchado? Ah, De los secretos de la mente millonaria. Los secretos de la mente millonaria, que cuando yo lo vi dije, ay, el título, dije, ay, el tema de millonario se me hacía como muy, Fantasioso. sí, como que, ¿qué significa, no? Pero hay que hablar de esta parte desde su propia experiencia y tiene un pastelito que yo lo aplico mucho en mis sesiones de coaching porque ayuda a que las personas, por ejemplo, dice que no debes de tener de tu 100% que generas, no debes de gastar más de tu 50% en gastos fijos, ¿sí? Ujú. Porque si te Ok. pasas de 50%, el indicador es de que estás viviendo una vida que no puedes vivir, que estás viviendo Ok. para eso es lo que yo cuando doy mis sesiones me doy cuenta, que las personas cuando están muy arriba este porcentaje, es que están viviendo Ujú. para alguien más, Ujú. para una idea, ¿no? Y te dice, por ejemplo, que, a ver, déjame enseñar el pastelito. Aquí está, mira, más fácil, ¿no? ¿Cómo administrar mi dinero? Te dice este Excelente. 50%, un diez por Ujú. ciento de ocio, que me encanta, porque yo les digo aquí a mis coaches, les digo, tu tarea de esta sesión va a ser que del dinero que ganes te lo vas a gastar en lo que tú quieras, pero te lo vas a gastar, porque trabajas no para alguien más, sino trabajas porque tú quieres y te Ujú. vas a dar un premio y te lo vas a gastar. Si no te lo quieres gastar en ese mes, entonces velo acumulando para algo más grande, ¿no? Para un Ujú. viaje o así. Otro porcentaje que también me encanta, que es el 10% de donativos. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho Porque, bien. porque aquí lo primero que me dice es que ¿quién te puso del lado de los que sí ganan y por qué los que no tienen hoy en día, por qué no tienen y por qué tú sí tienes, ¿no? Es como mi el para qué, para qué estás recibiendo este dinero, ¿no? Entonces, Ujú. esta semillita, hacerte la costumbre que de cierta forma, bueno, no sé si en Perú pase, pero aquí vas a los supers y hay personas personas de la tercera edad que están empacando mercancía o están en los centros comerciales, aquí les decimos el viene, o que hay gente que está pidiendo limosna y les vas dando. Sí, sí. Y a mí me Ujú. pasa que cuando me siento, no sé, traigo dinero, la ley de cuando cambias el billetito, pues me siento como más generosa, ¿no?
Y entonces nunca sé cuánto le hago. Y aquí lo importante es saber ser consciente, ¿no? Este tema del 10% para inversiones, aquí se tiene muchísimo miedo en el tema de las inversiones, porque lo voy a poner aquí porque mis uñas no están tan wow, pero el tema de las inversiones es aquí hay muchos miedos de, de que, ay no, es que como yo no sé, yo no, y por eso hay tanto dinero en los colchones o en los cochinitos, ¿no? Por miedo, por desconocimiento. Entonces, nos tenemos que informar cómo funciona el dinero, que incluso hay autores que dicen que el juego del dinero, El que cash le flow, llaman, claro. de Tony, Tony Robbins. Tony Robbins, tiene un libro que se llama El juego del dinero, ¿no? Y otro 10% que es súper bonito, que es el tema de la formación. Oh, Tenemos, importante, ¿no? y yo lo veo esto como una espiral que va creciendo. Entonces, ¿qué significa el invertirte en formación? Significa que tú cada vez vas a estar te estás obligando a salirte de tu zona de confort y ir conociendo cada vez más, ¿no? Ujú. Y exploras diferentes conceptos y demás. Y el tema del ahorro, que es el 10%, yo lo recomiendo a fuerzas, a fuerzas, a fuerzas, para que lo guardes para tu versión del futuro. ¿Sí? Excelente, Este, excelente. entonces esto yo sí, de los autores, sí lo utilizo mucho porque así, ya he visto todos los demás libros que hablan en la interpretación de este pastel. Clarísimo, ha sido muy, muy clarísimo Gaby. Ya para concluir, yo quisiera que podamos terminar con una reflexión justamente en la onda esta de educar a la gente en el manejo de las finanzas, tanto a nivel personal como a nivel de negocios. ¿Qué podríamos decirle a la gente que se ha conectado a esta transmisión y que nos va a ver posteriormente en nuestras plataformas? ¿Qué les podemos decir? Que no tengan miedo, que infórmense, estudien, así como estudien, utilicen, hay muchísima información. Me pueden escribir porque escríbanme, yo les puedo ayudar si tienen la parte del mundo, todo el dinero funciona y me pueden escribir y con mucho gusto podemos hacer un check-up. Y también Ujú. lleven este control. Hay apps, lleven este control, aunque sea en un cuadernito. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo me veo? Yo hago mucho la terapia de visualización, de cómo te ves. Y darle tiempo, darle valor a nosotros, a lo que queremos y dejar de estar viviendo en esta línea de vivo porque me llevan, ¿no? Porque lo tengo que hacer y me levanto porque ya amaneció, sino que ser conscientes, llevar esto a la Nos conciencia quedan 10 segundos, Gaby, para despedirnos. y llevarlo a la conciencia. Excelente. Definitivamente este tema va a dar para más. Gaby, yo te agradezco muchísimo. Te mando un beso muy grande desde Perú y pues estaremos ya reuniéndonos en una siguiente transmisión con la gente. Un agradecimiento.